Melanie Adele Martínez es una gran artista estadounidense. Ella es cantante, compositora, actriz, bailarina, diseñadora, directora de cine y fotógrafa. En 2012 concursó en el programa The Voice. Aunque no llegó a ganar, esto le permitió darse a conocer y conseguir un contrato discográfico. En su álbum debut, Melanie nos presenta al personaje Cry Baby, que representa las emociones y experiencias de la propia artista, siendo una versión ficticia e infantil de ella misma. El álbum Cry Baby salió junto a un libro donde se narra la personalidad y algunas de las vivencias del personaje. Cada hoja del libro está relacionada con una de las canciones del álbum. La historia de Cry Baby es creación de Melanie, por lo que hay que diferenciar las vivencias del artista y las del personaje. El nombre Cry Baby fue el apodo que le pusieron a Melanie en la escuela, aquellos compañeros que la acosaban por ser diferente. Posterior a este debut de personaje, Melanie lanzaría los álbumes K12, After School y en este año 2023 su último álbum titulado Portals. Desde su primer disco salieron varias teorías sobre la muerte de Cry Baby, ya que en See Pick Up podemos ver cómo la madre, tras acabar con la vida de su marido y del amante de este, le da un brebaje a Cry Baby, que aparece en el videoclip como un ángel. Sin embargo, otros fans teorizaron que fallecía en la canción Sombrerero Loco. Que Cry Baby falleció en algún momento nos lo confirma la propia artista. En K12, Cry Baby dice que es su primer día en el infierno, y en Portals podemos ver su reencarnación en una nueva criatura. Melanie revela que todas las canciones de su último álbum están basadas en libros de terapia de regresión a vidas pasadas que estuvo leyendo durante varios años. Según ella, las canciones están disfrazadas con temas terrenales y podemos encontrar canciones con un doble o triple mensaje. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta el interés del artista por las vidas pasadas y la terapia regresiva, es posible que podamos reinterpretar su obra, surgiendo así una nueva teoría. Es importante tener en cuenta que esto es solo una de las interpretaciones que se pueden dar a la obra artística de Cry Baby, y que cada uno puede tener su propia perspectiva y punto de vista sobre el significado y la historia detrás de la obra. La terapia de regresión a vidas pasadas es una técnica de terapia alternativa que se utiliza para ayudar a las personas a explorar sus vidas pasadas y resolver así problemas emocionales, traumas o dolencias físicas. Esta terapia se basa en la creencia de que nuestras almas han vivido múltiples vidas y que algunos de los problemas que enfrentamos en la vida actual pueden tener sus raíces en experiencias o conflictos de vidas pasadas. Podemos ver cómo en canciones como Field Trip, Melanie menciona que no somos nuestros cuerpos, que somos energía, jugando muchas veces con la idea de la mortalidad del cuerpo y la inmortalidad del alma. En este mismo mensaje, Melanie nos dice que su álbum Portal se centra especialmente en lo que ocurre entre la vida y la muerte. Esto se puede relacionar con uno de los libros de Dolores Cannon, que fue una conocida hipnoterapeuta estadounidense, especializada en la regresión a vidas pasadas. En la canción Evil podemos ver cómo Melanie menciona los cuernos de las diosas, que curiosamente es el título del último libro publicado de Dolores Cannon. Este libro se publicó de manera póstuma, ya que Dolores Cannon falleció en 2014. En otro de los mensajes de Melanie a su comunidad, nos cuenta que la razón de estar aquí es crecer, crear, sentir y compartir experiencias para evolucionar. En canciones anteriores a Portals podemos ver cómo nos habla de la obtención de aprendizajes de la vida terrenal. En la canción Test Me, Melanie nos cuenta cómo es puesta a prueba para obtener aprendizajes, y nos lo repite en la canción Tunnel Vision. Además, en Test Me relata cómo cierra los ojos, respira y piensa en la mortalidad. Según Duncan Trussell, conocido por la serie Midnight Gospel basada en sus podcasts, la meditación es una preparación para la muerte. Y esta clase de preparación también ha sido practicada por Dolores Cannon a sus pacientes. Y en la canción La fiesta de las hadas del álbum Portals, Cry Baby dice que ha experimentado varias muertes en sueños. Dolores utilizó la idea de los planos inferior, medio y superior como una forma de explicar la naturaleza multidimensional del universo y cómo se relaciona con la terapia de regresión a vidas pasadas. Según Cannon, el plano inferior es donde la mayoría de los humanos están actualmente encarnados y es un plano de existencia densa y física. El plano medio es donde los seres espirituales más avanzados habitan con sus familiares si así lo eligen.
y el plano superior es el plano más elevado, donde se encuentran diferentes niveles o escuelas de aprendizaje espiritual. La misma Melanie nos dice que hemos estado aquí anteriormente jugando en diferentes roles y que es algo que previamente hemos planeado. Esto es lo mismo que explica Dolores Cannon en muchas de sus conferencias. En la película K12 podemos ver a Crybaby hablando con su amiga sobre las vidas pasadas, de cómo las almas deciden reencarnar juntas, representando diferentes roles o papeles, relacionada también con la canción La fiesta de las hadas de su último álbum, ya que nos dice que ella ha sido los chicos y las chicas. Y en la canción Field Trip nos cuenta que mientras estuvo en el vientre se llamaba Catarina. Dolores Cannon habla sobre la posibilidad de tener guías espirituales en la terapia de regresión y que estas guías pueden tomar diferentes formas, incluyendo animales y seres de luz. Se pueden tener un máximo de 4 guías. Estos guías pueden cambiarse por otros si es necesario. Por lo que Lilith podría ser vista como guía espiritual de Crybaby en la trama del álbum K12, ya que Lilith, según la mitología judaica, nunca fue un ángel, fue creada de barro igual que Adán, y decidió marcharse por decisión propia del Edén. A partir de entonces fue considerada una figura demoníaca, por lo que es curioso ver cómo al principio de la película K12, Crybaby llama ángel a Lilith, lo que podría explicarse si interpretamos a Lilith como una de las guías de Crybaby en el plano superior. Al final de la película podemos ver cómo los 5 amigos de Crybaby cruzan la puerta, lo que se explicaría en el videoclip Death, donde aparecen 5 figuras esperándola. En la canción de Bakery, del álbum After School, Crybaby dice que aún no ha cruzado esa puerta. En la canción Womb de Portals nos cuenta cómo está a punto de reencarnar y cómo su hermano le dice que irá más tarde, marcando que se decide cómo y cuándo encarnar. También dice que su madre ha sido elegida y cómo, antes de nacer, estando ya en el vientre, sabe todo lo que acontecerá en su futuro. Finalmente, en la canción Death, vemos a Crybaby encarnada en su nueva forma, junto a sus 5 amigos, que decidieron encarnar antes que ella, y nos dice que ha vuelto de la muerte. Es interesante cómo Melanie ha utilizado el tema de la terapia de regresión a vidas pasadas y cómo ha creado un universo ficticio donde poder explorar estos conceptos.